Apareció como si la hubiera dejado allí el propio invierno. Un segundo antes, la calle trasera del almacén estaba vacía. Era una tarde gris en Madrid, de esas en las que el aire huele a gasóleo, lluvia vieja y ladrillo mojado. Los camiones descansaban junto a los muelles de carga, las persianas metálicas estaban medio bajadas y el barrio parecía contener la respiración. Y entonces, al borde de la acera, estaba ella. Una niña pequeña. Abrigo rojo. El pelo oscuro recogido de cualquier manera, con rizos escapándose por los lados. Un zapato sí, el otro no. En el pie desnudo llevaba un calcetín mojado, pegado a la piel por el frío de la calle. Tendría 6 años, quizá un poco más. Pero miraba a Mateo Salvatierra con una seguridad que no pertenecía a una niña perdida. Mateo llevaba apenas 4 minutos fuera. Había salido del almacén para respirar. Sus hombres sabían que, cuando él se apartaba así, no debían seguirlo. Ni preguntas, ni escoltas, ni llamadas. Solo 4 minutos sin informes, sin decisiones, sin el peso de una ciudad entera encima de sus hombros. Entonces la niña dio un paso hacia él. Luego otro. Se detuvo tan cerca que Mateo pudo ver el barro en su calcetín y el temblor mínimo de sus dedos. Pero ella no miraba su cara. Miraba su brazo izquierdo. La manga de su camisa se había subido un poco al apoyarse contra la pared. Y allí estaba. El tatuaje. Una pequeña rosa de los vientos, negra, casi escondida bajo el antebrazo. En el centro, una aguja rota. No era grande. No era llamativa. Pero para Mateo era una herida antigua, marcada en la piel desde la noche más oscura de su juventud. Nadie preguntaba por ese tatuaje. Nadie lo conocía. La niña levantó la mirada. Mi mamá tiene uno parecido, dijo. Mateo no se movió. Ni siquiera respiró. La pequeña señaló su brazo con una naturalidad desarmante. También tiene la flecha rota. Dice que significa que, aunque te pierdas, siempre puedes encontrar el camino de vuelta a casa. El mundo se detuvo. No fue una frase. Fue una llave. Mateo sintió que algo dentro de él, algo que llevaba años cerrado con fuerza, se abría de golpe. Miró a la niña de verdad. No como se mira a una desconocida en una calle peligrosa, sino como se mira una respuesta que llega demasiado tarde. Vio la forma de su barbilla. La expresión decidida de sus ojos. Esa manera testaruda de sostener la mirada. Y reconoció algo que no quería reconocer demasiado rápido, porque hacerlo podía partirlo en dos. Se agachó lentamente. Luego apoyó una rodilla en el suelo húmedo, sin importarle el agua ni el frío. El hombre al que media ciudad temía estaba de rodillas frente a una niña con un solo zapato. Cuando habló, lo hizo con cuidado. Como quien sostiene una copa agrietada. Cariño, ¿cómo se llama tu madre? La niña no dudó. Inés. Mateo se quedó inmóvil. Después se sentó. No se arrodilló. No se apoyó. Se sentó completamente sobre el pavimento mojado, como si sus piernas hubieran olvidado para qué servían. Inés. Su hermana. El nombre que no pronunciaba desde hacía años. El nombre que había guardado en un lugar de su memoria al que no se permitía entrar, porque cada vez que lo hacía, algo en él dejaba de funcionar. Inés era 4 años menor que él. Tenía 22 cuando desapareció. Y durante 8 años, Mateo había vivido creyendo que la había perdido para siempre. La niña ladeó la cabeza. ¿Está usted bien? Sí, respondió él. Pero su voz no sonó como suya. Se ha sentado. Lo sé. En el suelo. Lo sé. La niña miró alrededor, preocupada. Está mojado. Mateo soltó una respiración temblorosa. También lo sé. Volvió a mirarla. La nariz de Inés. La barbilla de Inés. Incluso esa expresión de yo ya he decidido y nadie me va a convencer,
que su hermana tenía desde pequeña. Era su hija. Su sobrina. 6 años. Un pie descalzo. Y acababa de romper 8 años de silencio con una sola frase. Mateo extendió la mano y la dejó sobre el suelo, cerca de su pie, sin tocarla. Solo para que supiera que estaba allí. ¿Puedes llevarme con tu madre? La niña asintió. Está en casa. Mateo tragó saliva. ¿Está sola? Sí. Bueno, conmigo. Pero está enferma. El pecho de Mateo se cerró. ¿Enferma cómo? La niña pensó con toda la seriedad de quien entrega información importante. Tose mucho. Dice que no pasa nada, pero miente. Lo miró con total seguridad. Yo sé cuándo miente. Mateo se puso de pie despacio. Por dentro, algo ya había cambiado. No sabía cómo. No sabía cuánto. Pero sabía una cosa con absoluta claridad. Iba a seguir a esa niña por las calles de Madrid hasta encontrar a su hermana. Y quien hubiera mantenido a Inés lejos de él durante 8 años, tendría que responder por cada día. Guíame, dijo. La niña le tomó la mano. Sin miedo. Sin preguntar quién era. Sin saber que acababa de agarrar la mano de uno de los hombres más intocables de la ciudad. Me llamo Clara, dijo mientras empezaban a caminar. Tengo 6 años y 4 meses. ¿4 meses? Sí. Los meses también cuentan. Mateo no pudo evitar mirarla. Claro que cuentan. Clara caminaba rápido para su tamaño. Su pie sin zapato parecía no sentir el frío de la acera. Has perdido un zapato, dijo Mateo. No lo perdí. Me lo quité en el parque porque tenía arena dentro. Luego se me olvidó. Tu madre se va a enfadar. Un poco. Pero no mucho. Se enfada más cuando toso sin taparme la boca. Mateo miró la calle. ¿Y por qué estaba sola? Buscaba a la gata naranja. ¿Qué gata? La que vive detrás de los contenedores. Tuvo gatitos la semana pasada. Quería verlos. Hizo una pausa. Pero no encontré a la gata. Lo encontré a usted. Mateo bajó la mirada hacia ella. Clara sostenía su mano como si lo conociera de toda la vida. Como si no acabara de aparecer frente a un desconocido en una calle industrial. Había decidido que él era seguro, de esa forma misteriosa en que los niños deciden las cosas antes de que los adultos entiendan por qué. Caminaron 4 manzanas. Pasaron de la zona de almacenes a un barrio más vivo. Edificios antiguos, balcones estrechos, ropa tendida, una panadería de esquina cerrando sus últimas bandejas, una mujer mayor barriendo el portal mientras los miraba de reojo. Madrid seguía su curso, indiferente al hecho de que Mateo Salvatierra estaba a punto de recuperar una parte de su vida. Clara se detuvo frente a un edificio de ladrillo oscuro. 3 plantas. Portal estrecho. Macetas en la entrada. Una de ellas tenía romero. Mateo la miró. Inés siempre había puesto romero en las ventanas. Decía que su madre les había enseñado que servía para mantener lejos las cosas malas. Hacía años que Mateo no pensaba en eso. Segundo B, dijo Clara, empujando la puerta como si aquel edificio fuera su reino. El portal olía a ajo, aceite de oliva y sopa caliente. La barandilla estaba gastada por muchas manos y muchas vidas. Mateo subió detrás de Clara, sintiendo que cada escalón le pesaba más que el anterior. Al llegar al segundo piso, Clara llamó a la puerta. Desde dentro se escuchó una tos corta. Luego pasos. Después, la puerta se abrió. Y Mateo la vio. Más delgada. Eso fue lo primero. Mucho más delgada de lo que debería estar. El rostro era el mismo, pero marcado por años que él no había podido ver. El pelo oscuro le caía sobre los hombros. Llevaba un jersey gris y unos vaqueros sencillos. Sus ojos, los mismos ojos de siempre, se clavaron en él.
Y en esos ojos pasó algo que no tenía nombre. Inés agarró el marco de la puerta. Los nudillos se le pusieron blancos. Mateo. No fue una pregunta. No fue un saludo. Fue su nombre saliendo de una boca que quizá lo había repetido en silencio durante años. Mateo quiso hablar. Solo pudo decir: Inés. Ella empezó a temblar. Clara miró a uno y a otro. ¿Os conocéis? Ninguno respondió. Inés se tapó la boca con una mano. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Mateo dio un paso y ella se lanzó hacia él. Él la sostuvo. La sostuvo como si el mundo acabara de devolvérsela, pero todavía pudiera arrepentirse. Inés temblaba con fuerza. No solo de emoción. Mateo lo notó enseguida. Había alivio, sí. Pero debajo había miedo. Un miedo viejo. Un miedo aprendido. El tipo de miedo que no nace en una noche, sino que se instala durante años. Clara los observó desde la entrada. Mamá llora a veces cuando está contenta, explicó. Es un poco raro. Mateo cerró los ojos. Sí, dijo con la voz rota. Lo entiendo. Entraron. La puerta se cerró detrás de ellos. El piso era pequeño pero cuidado. Cortinas limpias. Dibujos infantiles en la nevera. Una lámpara cálida junto al sofá. Libros en una estantería estrecha. Un hogar hecho con poco, pero hecho con amor. Y aún así, Mateo vio lo que otros no habrían visto. El cerrojo nuevo. El pestillo reforzado en la ventana. La silla de Inés colocada de forma que pudiera ver la puerta y la calle al mismo tiempo. Su hermana había vivido preparada para huir. Clara recibió una merienda, y se sentó en la mesa de la cocina con un dibujo. Inés se quedó frente a Mateo, en el sillón junto a la ventana. Durante unos segundos ninguno habló. Había demasiados años entre ellos. Finalmente, Mateo preguntó: ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 3 años en este piso. ¿Y antes? Inés bajó la mirada. Me moví mucho. Mateo la observó. ¿Te moviste o escapaste? Ella cerró los ojos. Y en ese silencio, Mateo supo que la respuesta iba a doler. Desde el principio, Inés, dijo él. Desde aquella noche. Necesito saberlo todo. Inés miró hacia Clara. La niña estaba concentrada, con la lengua entre los dientes, coloreando algo con una seriedad absoluta. Cuando dibuja, no escucha nada, susurró Inés. Se mete en su mundo. Mateo no apartó los ojos de su hermana. Entonces cuéntamelo. Inés respiró hondo. La noche del operativo, yo no tenía que estar allí. Mateo se quedó completamente quieto. Volví porque había olvidado el móvil. Entré por la parte trasera. Y entonces los oí. ¿A quiénes? Inés tragó saliva. No eran los nuestros. Me escondí en el cuarto de suministros. Escuché pasos, golpes, voces. Cuando todo terminó y salí, había un hombre todavía dentro. Mateo sintió cómo se le endurecía la mandíbula. ¿Quién? Inés levantó la vista. Rodrigo Beltrán. El nombre cayó en la habitación como una piedra. Mateo no cambió la expresión. Pero su mano, apoyada sobre la rodilla, se quedó inmóvil. Rodrigo Beltrán había trabajado con él durante 12 años. Había sido su jefe de operaciones. El hombre que conocía cada ruta, cada contacto, cada estructura. El hombre al que Mateo había despedido 6 meses atrás con dinero, honores y una palmada en el hombro. El hombre al que una vez llamó familia. ¿Te vio? Preguntó Mateo. Inés asintió. Me vio. La habitación pareció enfriarse. Y Mateo entendió que lo que había perdido durante 8 años no había sido un accidente. Había sido una decisión. Me encontró, continuó Inés. Su voz era tranquila,
pero Mateo conocía demasiado bien a su hermana. Esa calma no era paz. Era una armadura construida durante años. Salí corriendo del edificio. Pensé que podía llegar hasta ti. Pensé que si conseguía explicarte lo que había visto, todo se arreglaría. Hizo una pausa. Sus dedos jugaban con el borde de la manga del jersey. Pero Rodrigo me alcanzó 2 calles después. Mateo no dijo nada. Porque si hablaba en ese momento, la rabia iba a hablar antes que él. Me dijo que si volvía contigo, todo lo que habías construido desaparecería. Que tenía documentos, pruebas, información suficiente para destruirte. Inés levantó la mirada. Me dijo que tú estarías mejor creyendo que yo ya no estaba. Mateo respiró despacio. ¿Usó esas palabras? Ella asintió. Dijo que era un acto de amor. Algo cambió en los ojos de Mateo. ¿Amor? Me dijo que si sabías que seguía viva, nunca dejarías de buscarme. Que pondrías todo en peligro por encontrarme. Inés apretó los labios. Y tenía razón. Ese silencio dolió más que cualquier grito. Porque ambos sabían que era verdad. Mateo habría quemado el mundo entero si hubiera sabido que su hermana estaba escondida en algún lugar. Tenías 22 años, dijo él finalmente. Eras una niña. No era una niña. Para mí sí. Inés apartó la mirada hacia la ventana. La misma mirada que tenía cuando eran pequeños, y no quería aceptar que estaba herida. Creí que estaba protegiéndote. Mateo miró el pequeño piso. Los dibujos de Clara. La taza rota reparada en la estantería. La manta doblada cuidadosamente sobre el sofá. 8 años de vida que él no había visto. 8 cumpleaños. Primeros pasos. Primeras palabras. No solo le habían quitado a su hermana. Le habían quitado una parte de una familia que ni siquiera sabía que existía. ¿Los documentos eran reales? Inés dudó. Nunca los vi. Mateo entendió. Rodrigo ni siquiera necesitó demostrarlo. Solo necesitó conocerlos. Conocer el amor de Inés por su hermano. Y usarlo como una cadena. Mateo se levantó y caminó hasta la ventana. Abajo, Madrid seguía igual. Un repartidor aparcaba una furgoneta. Una pareja caminaba bajo un paraguas. Alguien cerraba una tienda pequeña. La vida seguía como si nada. Como si en ese segundo no acabara de descubrir que los últimos 8 años de dolor habían sido fabricados por alguien en quien confiaba. Se retiró hace 6 meses, dijo Mateo. Lo sé. La voz de Inés fue casi un susurro. Vi una noticia. Una gala benéfica. Su foto apareció en internet. Mateo sonrió ligeramente. Pero no era una sonrisa feliz. Pensó que ya estaba a salvo. Se giró. Miró a su hermana. Después miró a Clara en la cocina, completamente concentrada en su dibujo, sin saber que acababa de cambiar la historia de toda su familia. ¿Cuánto tiempo llevas enferma? Inés bajó la vista. No es nada. Mateo conocía esa frase. Era la frase que usaban las personas que habían aprendido a sobrevivir solas. Inés. Ella suspiró. Unos meses. ¿Qué tienes? No lo sé exactamente. Mateo frunció el ceño. ¿No has ido al médico? Ella no respondió. Y esa fue la respuesta. No podía gastar tanto, Mateo. Él se acercó. Pero esta vez no se sentó enfrente. Se sentó a su lado. Como cuando eran niños. Como cuando ella tenía miedo de las tormentas, y él se quedaba junto a su cama hasta que dormía. Has estado haciendo todo sola. Inés intentó sonreír. Llevo 8 años haciendo todo sola. Esa frase lo golpeó. Mateo puso su mano sobre la de ella. Durante unos segundos, Inés solo la miró. Después, lentamente, sujetó la mano de su hermano.
Como si después de 8 años por fin pudiera soltar un peso que nunca debió cargar. A las 5:30, Clara terminó su dibujo. Llegó corriendo con una hoja entre las manos. Tienes que verlo. Mateo tomó el papel. Había 3 figuras. Una pequeña. Una mujer. Y un hombre alto. Junto a ellos había algo naranja que podía ser un gato, o quizá una bola con patas. Somos nosotros, explicó Clara. Mateo miró el dibujo. Entonces lo vio. En el brazo del hombre había una pequeña marca. Una rosa de los vientos. Con una aguja rota. Se quedó mirando. Dibujaste mi tatuaje. Clara asintió como si fuera lo más normal del mundo. Mamá tiene el mismo. Me lo sé de memoria. Observó el dibujo con atención. Pero me salió mal. ¿Por qué? La aguja está demasiado recta. Tiene que estar rota. La niña levantó la mirada. ¿Por qué está rota? Mateo miró a Inés. Ella también esperaba su respuesta. Porque sabía que esa pregunta significaba mucho más. Mateo eligió sus palabras. Porque a veces las cosas que deberían guiarnos también se rompen. Clara escuchó con atención. ¿Y entonces ya no sirven? Mateo negó con la cabeza. Sí sirven. Solo tienes que aprender a mirar de otra manera. La niña pensó unos segundos. Entonces es como una brújula que todavía funciona, pero necesita ayuda. Mateo sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Exactamente. Clara volvió a la mesa para corregir el dibujo. Esa noche, cuando la niña ya dormía, Mateo e Inés se quedaron en la cocina. Una taza de té entre los dos. Y un silencio lleno de cosas que nunca dijeron. Háblame de ella, pidió Mateo. Inés miró hacia el pasillo donde dormía Clara. Y por primera vez en toda la tarde, sonrió de verdad. Su padre era una buena persona. Mateo levantó la mirada. ¿Dónde está? La sonrisa de Inés se apagó un poco. Murió cuando Clara tenía 8 meses. Un accidente. Nada relacionado con todo esto. Lo siento. Ella asintió. No lo recuerda. Pero tiene fotos. Le hablo de él siempre que puedo. Mateo permaneció callado. Había otra vida entera que se había perdido. Una vez casi te llamé. Él la miró. ¿Cuándo? Cuando nació Clara. Inés acarició la taza con ambas manos. Tenía tu número memorizado. Nunca lo escribí por miedo. Pero lo marqué. Su voz se quebró un poco. Me quedé mirando la pantalla casi 1 hora. ¿Por qué no llamaste? La respuesta llegó rápido. Porque la había repetido 1000 veces en su cabeza. Porque seguía escuchando la voz de Rodrigo. Mateo cerró los ojos. Porque si él decía la verdad, y por buscarte destruía tu vida. Clara crecería sin nadie. La cocina quedó en silencio. Entonces Mateo entendió la parte más cruel. Inés no desapareció porque dejó de quererlo. Desapareció porque lo quería demasiado. Ella me encontró, susurró Mateo. Inés levantó la mirada. Sí. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Siempre le decía que tenía un tío valiente. Que aunque estuviera lejos, siempre encontraba el camino. Mateo miró hacia abajo. No quería romperse delante de ella. Pero ya era demasiado tarde. Una vez en el colegio, continuó Inés, le preguntaron quién era la persona más fuerte que conocía. Hizo una pausa. Ella dijo, mi tío Mateo. Mateo no respondió. No podía. Porque una niña que nunca lo había visto había creído en él durante años. Mientras él ni siquiera sabía que existía. Finalmente levantó la mirada. Ya no estás sola. Inés presionó los labios. Y asintió. Pero justo entonces llegó la tos. Esta vez no pudo esconderla. Fue fuerte.
Profunda. Demasiado larga. Mateo sacó su teléfono. ¿Qué haces? Lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Marcó un número. Porque su hermana estaba enferma. Su sobrina había vivido escondida. Y Rodrigo Beltrán seguía disfrutando tranquilamente de una mentira de 8 años. Pero esa noche. Todo empezó a cambiar. La doctora llegó esa misma noche. Eran casi las 8 cuando la doctora Elena Rivas llamó al timbre del pequeño piso de Inés. Era la misma médica que durante años había atendido a las personas cercanas a Mateo. Una mujer discreta, directa, de esas que no hacían preguntas innecesarias, y se concentraban únicamente en solucionar el problema que tenían delante. Entró con su maletín. Saludó a Clara con una sonrisa. Y después cerró la puerta de la habitación para revisar a Inés. Mateo esperó fuera. Se sentó en el pasillo, con la espalda apoyada contra la pared. Era curioso. Había estado en reuniones con hombres peligrosos. Había tomado decisiones que cambiaban vidas. Había construido una reputación que hacía que muchos bajaran la mirada cuando él entraba en una habitación. Pero en ese momento no podía hacer nada. Solo esperar. Y esperar por alguien que amas siempre es la parte más difícil. La puerta de la habitación de Clara se abrió despacio. La niña apareció con un pijama azul lleno de estrellas. Miró a Mateo sentado en el suelo. Después miró la puerta cerrada. ¿La doctora va a curar a mamá? Mateo levantó la mirada. ¿Va a ayudarla? Clara caminó hasta él, y se sentó a su lado. Sin preguntar. Sin miedo. Apoyó la cabeza contra su brazo. Mateo se quedó completamente quieto. No estaba acostumbrado a eso. A que alguien se acercara sin querer nada. Sin esperar nada. Solo porque quería estar cerca. Mamá lleva mucho tiempo enferma, dijo Clara. Mateo la miró. ¿Cuánto? La niña pensó. 4 meses. Lo dijo como si estuviera entregando un informe. Ella dice que está bien, pero pone una cara rara. ¿Qué cara? Clara juntó las cejas intentando imitarla. La imitación era tan exacta que, por un segundo, Mateo vio a su hermana cuando era pequeña. Esa cara, dijo Clara. La pone cuando quiere que no me preocupe. Mateo respiró profundamente. Esa niña veía demasiado. Sentía demasiado. Como Inés. Como su madre antes que ellos. La puerta se abrió 40 minutos después. La doctora salió. Mateo se puso de pie inmediatamente. Dime la verdad. Elena miró hacia la habitación. Es una infección respiratoria que ha avanzado más de lo necesario. Mateo apretó la mandíbula. ¿Grave? Lo habría sido si seguía ignorándolo. Una pausa. Pero llegamos a tiempo. Por primera vez en horas, Mateo respiró. ¿Se recuperará? Sí. Medicación, descanso y seguimiento. En unas semanas debería estar mucho mejor. Mateo asintió. Dame todo lo que necesita. La doctora escribió una lista. Él tomó una foto y la envió sin decir nada más. En menos de 1 hora tendría todo. Cuando volvió a la habitación, Inés estaba sentada en la cama con un libro abierto. Pero no estaba leyendo. Solo intentaba parecer tranquila. Igual que hacía de niña. Te contó todo, ¿verdad? Sí. Mateo. No empieces. Ella levantó la mirada. ¿Qué? A decirme que puedes sola. El silencio respondió por ella. Mateo dejó la chaqueta en la silla. Ya lo hiciste 8 años. Su voz bajó. Ya fue suficiente. Inés no discutió. Quizá porque por primera vez en mucho tiempo, una parte de ella quería creerlo. Entonces el teléfono de Mateo vibró. Miró la pantalla. Era Andrés, su jefe de seguridad. El mensaje era corto.
pero suficiente para cambiarlo todo. Tenemos un problema. Rodrigo Beltrán empezó a preguntar esta noche por una mujer llamada Inés. Alguien le avisó. Mateo leyó el mensaje 2 veces. La temperatura de la habitación pareció bajar. Rodrigo. 6 meses retirado. 12 años de confianza. Y todavía tenía ojos dentro. Inés notó su expresión. ¿Qué pasa? Mateo guardó el teléfono. No quería asustarla. Pero tampoco iba a mentirle. Nunca más. Tenemos que movernos. Ella se quedó inmóvil. ¿Qué? Esta noche. El rostro de Inés perdió color. Él sabe. Todavía no. Mateo ya estaba caminando hacia la sala. Pero si nos quedamos mañana lo sabrá. Mateo, Clara está dormida. Tiene colegio mañana. Ella necesita una vida normal. Terminó él. Se giró y la miró. Lo sé. Una pausa. Pero primero necesita estar segura. Inés miró hacia la habitación de su hija. 8 años tomando decisiones sola. 8 años confiando únicamente en ella misma. Ahora alguien le pedía que soltara el control. Y eso daba miedo. Mateo lo entendió. Confía en mí. No fue una orden. Fue una petición. Después de unos segundos, Inés asintió. Dame 5 minutos para preparar sus cosas. Tienes 10. Ella casi sonrió. Casi. Mientras Inés preparaba una mochila, Mateo salió al pasillo y llamó. ¿Dónde está Rodrigo? La respuesta llegó rápido. En su casa. Solo con su conductor. Quiero saber cada llamada, cada movimiento, cada persona que vea. Hubo silencio al otro lado. Mateo. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo lleva viva tu hermana? Mateo miró la puerta del apartamento. El lugar donde ella había pasado años escondida. 8 años. Otro silencio. Lo siento. Mateo cerró los ojos. Luego habrá tiempo para eso. Su voz volvió a ser fría. Ahora trabaja. 10 minutos después estaban saliendo. Clara apenas estaba despierta. Llevaba su abrigo encima del pijama, y sostenía un pequeño móvil de estrellas que colgaba sobre su cama. Inés se lo había quitado para que tuviera algo familiar. La niña miró a Mateo con los ojos medio cerrados. ¿Vamos a algún sitio? Sí. ¿Es una aventura? Mateo miró a esa niña. Una niña que había perdido un zapato. Que había encontrado a un desconocido. Que había unido una familia rota sin saberlo. Sí. Clara sonrió un poco. Entonces avísame cuando lleguemos. Y volvió a cerrar los ojos. Mateo la tomó en brazos. Era más pesada de lo que esperaba. Y al mismo tiempo parecía la cosa más frágil que había sostenido nunca. Ella apoyó la cabeza en su hombro sin dudar. Como si siempre hubiera pertenecido allí. Bajaron las escaleras. Al llegar a la puerta, Inés se detuvo. Miró la maceta de romero. Mateo la tomó antes de que ella dijera nada. Se la entregó. Inés lo miró. No iba a dejarla. Lo sé. Salieron a la noche de Madrid. Y en otra parte de la ciudad, Rodrigo Beltrán hacía llamadas pensando que todavía tenía el control. Pensando que después de 8 años, había protegido perfectamente su secreto. Pero se equivocaba. Porque aquello que intentó esconder acababa de encontrar el camino de vuelta a casa. La casa segura estaba en una calle tranquila al norte de Madrid. Por fuera parecía una vivienda más. Una fachada antigua, ventanas cuidadas y una puerta que nadie miraría 2 veces al pasar. Ese era exactamente el motivo por el que Mateo la había mantenido durante años. Un lugar que no aparecía conectado directamente con su nombre. Un lugar que solo 3 personas conocían. Llegaron cerca de la medianoche.
La calefacción ya estaba encendida. La nevera llena. La habitación de Clara preparada. Todo organizado en menos de una hora. Cuando Mateo dejó a la niña sobre la cama, ella abrió los ojos lentamente. Miró alrededor. Luego vio su móvil de estrellas colgado junto al armario. «¿Lo pusiste ahí?», susurró. «Sí». Clara lo observó unos segundos. Como si ese pequeño detalle fuera más importante que toda la casa. «Vale». Y volvió a dormirse. Mateo permaneció en la puerta. Mirándola. Durante años había aprendido a proteger edificios, acuerdos, negocios, personas. Pero nunca había tenido algo así que proteger. Algo tan pequeño. Y tan importante. Cuando bajó a la cocina, Inés estaba de pie con un vaso de agua entre las manos. No bebía. Solo miraba la pared. La bolsa con los medicamentos estaba sobre la mesa. «Tienes que empezar esta noche», dijo Mateo. Ella miró la bolsa. «Has conseguido todo esto en unas horas». «Con ayuda». Inés negó suavemente. «No hablo solo de las medicinas». Mateo entendió. Ella hablaba de la casa. De la seguridad. De estar allí. De no tener que mirar por encima del hombro por primera vez en 8 años. «Necesito decirte algo», continuó ella. Mateo esperó. «Durante 8 años tomé cada decisión sola». Su voz era tranquila. «Cada mudanza. Cada trabajo. Cada noche en la que tenía miedo. Cada vez que Clara preguntaba por qué no teníamos más familia». Hizo una pausa. «Lo hice porque pensé que era la única manera de protegerte». Mateo bajó la mirada. «Inés. Y si en ese momento hubiera creído que era la única opción, volvería a hacerlo». Ella respiró. «Pero quiero que entiendas algo». Sus ojos se llenaron ligeramente. «Tuvo un precio». La cocina quedó en silencio. Porque esa era la parte que Mateo no podía arreglar. Podía comprar una casa. Podía encontrar médicos. Podía enfrentarse a Rodrigo. Pero no podía devolverle 8 años. «Lo sé», dijo. Inés negó con la cabeza. «No completamente». Y tenía razón. Él no había estado allí. No había visto a Clara dar sus primeros pasos. No había estado en sus cumpleaños. No había sostenido a su hermana cuando lloraba sola. Rodrigo usó lo único que sabía que funcionaría conmigo. Mateo levantó la mirada. «¿Qué? ¿A ti?» Una pausa. «Sabía que si me convencía de que volver destruiría tu vida, nunca volvería». Mateo apretó la mandíbula. «Confié en él». «Eso no fue tu error». «Claro que lo fue». «No». La firmeza en la voz de Inés hizo que él se callara. Por un segundo volvió a ver a su hermana pequeña. La misma que discutía con él cuando sabía que tenía razón. «Tú le diste confianza», dijo ella. Él decidió romperla. «No cargues con una culpa que no te pertenece». Mateo no respondió. Pero escuchó. Y para Inés eso ya era suficiente. A medianoche, llegó el informe. Andrés y su equipo habían reconstruido años de movimientos. Y la verdad era incluso peor de lo que Mateo esperaba. Rodrigo no había actuado por miedo. Lo había planeado. Durante años había creado una red paralela. Información guardada. Contactos secretos. Documentos preparados como seguro. Nunca pensó usarlos. Solo quería tener poder. Y aquella noche, cuando Inés lo vio, se convirtió en otro seguro más. Una testigo. Una pieza que debía mantener escondida. Mateo miró cada archivo. Cada llamada. Cada movimiento. 12 años. 12 años sentado en la misma mesa con un hombre que sonreía mientras guardaba una traición en silencio. A las 2 de la mañana tomó el teléfono. Marcó. Rodrigo contestó al tercer tono.
Como alguien que esperaba esa llamada. Mateo. La voz era la misma. Amable. Cercana. Falsa. La encontré. Silencio. Por primera vez en muchos años, Rodrigo Beltrán no tuvo una respuesta preparada. Está viva, continuó Mateo. Más silencio. Y está a salvo. Una respiración al otro lado. Mateo, hay cosas que no entiendes. No. La voz de Mateo fue fría. Durante 8 años pensé que no había podido salvar a mi hermana. Pausa. Y todo este tiempo el problema eras tú. Rodrigo dejó caer la máscara. Los documentos eran reales. Eran. Mateo miró la pantalla con los informes. Ya no. Esta vez el silencio fue diferente. Mateo pudo sentirlo. Miedo. Encontramos los servidores. Las copias. Las personas que usaste para mantener todo escondido. No hubo respuesta. Se acabó, Rodrigo. Después de unos segundos, el hombre habló. Ya no parecía el mismo. ¿Qué quieres? Que desaparezcas de verdad. Mateo caminó hacia la ventana. Madrid dormía. Pero para él aquella era la primera noche en 8 años en la que algo despertaba. Vas a cerrar cada contacto que tengas. Cada vigilancia. Cada puerta que dejaste abierta. ¿Y si no lo hago? Mateo respiró tranquilo. Entonces todo lo que encontramos irá a las personas que llevan más de 1 año investigando tus movimientos financieros. Silencio. Tienes una casa bonita. Dinero suficiente. Una oportunidad de terminar tranquilo. Pausa. Por una vez en tu vida, toma una buena decisión. Rodrigo no habló durante varios segundos. Cuando finalmente lo hizo, su voz era distinta. Más baja. Entonces, realmente sigue viva. Había algo extraño ahí. Algo parecido al alivio. Pero Mateo no le dio importancia. No esa noche. 48 horas. Y colgó. Se quedó sentado en aquella cocina hasta casi el amanecer. La bolsa de medicinas sobre la mesa. La maceta de romero que Inés había colocado junto a la ventana. Los pequeños pasos de Clara moviéndose dormida en el piso de arriba. Durante 8 años, había encerrado el recuerdo de su hermana, en una habitación oscura dentro de sí mismo. Pero ahora esa puerta estaba abierta. Y tendría que aprender de nuevo. A vivir con toda esa luz entrando. Clara despertó a las 7 de la mañana. Cuando bajó las escaleras, encontró a Mateo en la cocina. Él ya estaba despierto. Aunque en realidad, nunca se había dormido. No era extraño para él pasar noches enteras pensando. Había construido media vida tomando decisiones mientras otros descansaban. Pero esa noche había sido diferente. No había pensado en negocios. Ni en Rodrigo. Ni en problemas. Había pensado en una niña con un abrigo rojo que apareció en una calle vacía, y le devolvió algo que creía perdido para siempre. Clara subió a un taburete de la cocina. Miró el plato frente a ella. Huevos revueltos. Luego miró a Mateo. ¿Los hiciste tú? Sí. La niña tomó el tenedor con cuidado. Probó un poco. Masticó lentamente. Mateo esperó como si estuviera esperando el resultado de una reunión importante. Finalmente Clara dijo. Están un poco quemados. Mateo miró el plato. Lo sé. La niña volvió a probar. Pero se pueden comer. Él asintió serio. Aceptaré eso como algo positivo. Clara siguió desayunando. Y por alguna razón, para Mateo aquella pequeña aprobación significaba más que muchos elogios que había recibido en su vida. Media hora después, Inés bajó. Todavía parecía cansada. Pero diferente. Había algo en su rostro que la noche anterior no estaba. Tranquilidad. No estaba completamente recuperada.
Eso llevaría tiempo. Pero por primera vez en mucho tiempo su cuerpo no estaba luchando solo. Miró la cocina. Miró los platos. Después miró a su hermano. ¿Has hecho el desayuno? Lo intenté. Clara levantó la mano. Los huevos estaban un poco quemados. Inés sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero real. Entonces definitivamente los hizo él. Mateo miró a su hermana. Esa sonrisa. Hacía 8 años que no la veía. No una sonrisa educada. No una sonrisa para esconder miedo. La sonrisa de Inés. La de antes. Y durante un segundo, los años desaparecieron. Inés sirvió café y se sentó. Clara tiene colegio. La llevaré yo. Ella levantó la mirada. Por instinto, iba a decir que no. Mateo lo vio. 8 años cuidándose sola no desaparecían en una noche. Está bien, dijo él antes de que hablara. No tienes que hacerlo todo tú. Inés miró a su hija. Clara estaba dibujando en una servilleta, completamente ajena a la conversación. Necesita una mañana normal, susurró Inés. Entonces tendrá una mañana normal. Clara levantó la cabeza. ¿Tú me llevarás? Sí. La niña entrecerró los ojos, analizándolo. ¿Sabes dónde está mi colegio? Tu madre me dirá. Tiene una puerta azul. Mateo asintió. Puerta azul. Lo recordaré. Es importante. Entonces no lo olvidaré. Clara volvió a su dibujo. Como si el asunto estuviera resuelto. Inés observó la escena en silencio. Su hermano. Su hija. Una cocina con desayuno. Una conversación sencilla. Durante años había soñado con algo así, y al mismo tiempo se había prohibido imaginarlo. Porque imaginar algo que crees imposible duele demasiado. Pero ahora estaba ocurriendo. El colegio era exactamente como Clara dijo. Una puerta azul. Un pequeño patio. Niños entrando con mochilas demasiado grandes para sus cuerpos. Mateo detuvo el coche frente a la entrada. Clara abrió la puerta. Antes de bajar, se giró. ¿Estarás aquí cuando salga? Mateo la miró. Una pregunta simple. Pero él entendió lo que realmente significaba. La vida de Clara había estado llena de despedidas. De cambios. De lugares temporales. De personas que no se quedaban. Sí. La niña sonrió. Vale. Bajó del coche y caminó hacia la puerta. Antes de entrar, volvió a mirar. Le hizo un pequeño gesto con la mano. No era un adiós. Era una confirmación. ¿Sigues ahí? Mateo levantó la mano. Y esperó. Esperó hasta que ella cruzó completamente la puerta azul. Y después esperó un poco más. La calle estaba llena de cosas normales. Una mujer paseando un perro. Un hombre comprando café. Padres apurados llegando tarde al trabajo. Nada especial. Y aún así, para Mateo era una de las mañanas más extrañas de su vida. Durante 15 años había construido muros. Respeto. Poder. Distancia. Se había asegurado de que nadie pudiera entrar donde realmente podía hacerle daño. Y una niña de 6 años con un zapato perdido había atravesado todos esos muros sin siquiera saber que existían. Cuando volvió a casa, encontró a Inés leyendo en el sofá. Esta vez de verdad. No fingiendo. Ella levantó la mirada. ¿Entró bien? Sí. Una pausa. Me saludó desde la puerta. Inés sonrió. Y esa sonrisa volvió a golpearlo. Porque era la prueba de que su hermana seguía allí. Debajo de todo lo que había pasado. Seguía siendo ella. Mateo se sentó enfrente. Vamos a buscar un lugar definitivo. Inés dejó el libro. Mateo. No esta casa.
Miró alrededor. Un lugar vuestro. Que elijas tú. Ella guardó silencio. Con una ventana para el romero, añadió él. Inés bajó la mirada. Sonrió. Y que entre el sol por la mañana. Entonces con sol por la mañana. Durante unos segundos no dijeron nada. Después ella habló. Gracias. ¿Por qué? Inés lo miró. Por sentarte en el suelo. Mateo no entendió. ¿Qué? Cuando Clara te contó lo del tatuaje. Su sonrisa creció. Me dijo que simplemente te sentaste en mitad de la calle mojada como si fuera lo más normal del mundo. Mateo miró hacia otro lado. Mis piernas dejaron de funcionar. Inés soltó una pequeña risa. Una risa verdadera. El sonido llenó la habitación. Y por primera vez en 8 años, aquella casa no parecía un refugio. Parecía un hogar. Los meses siguientes llegaron poco a poco. Como llega la primavera a Madrid. Un día frío. Luego uno cálido. Luego una mañana donde simplemente abres la ventana, y sabes que el invierno terminó. Y para ellos. El invierno había durado 8 años. La primavera no llegó de golpe. Llegó en pequeños momentos. En la primera tarde en la que Inés salió sin abrigo. En la primera noche en la que Clara se quedó dormida sin preguntar si al día siguiente seguirían en la misma casa. En la primera mañana en la que Mateo despertó, y no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que todavía tenía. El tratamiento de Inés terminó exactamente cuando la doctora Rivas había dicho. 3 semanas. 3 semanas para que el color volviera a su rostro. 3 semanas para que aquella tos que llenaba las noches desapareciera. 3 semanas para que volviera a caminar sin medir cada paso como alguien que intenta guardar fuerzas para sobrevivir un día más. Pero la recuperación más importante no fue la del cuerpo. Fue la otra. La más lenta. La que nadie podía ver. Inés empezó a volver a ser Inés. Se apuntó a clases online para terminar lo que había dejado a los 22 años. Cuando Mateo se enteró, se quedó mirando la pantalla del ordenador. ¿Vas a terminar tus estudios? Ella levantó una ceja. ¿Por qué lo dices como si fuera imposible? Él sonrió. Porque han pasado 8 años. Inés se encogió de hombros. Entonces voy con un poco de retraso. La respuesta fue tan suya que Mateo no pudo evitar reír. Esa era su hermana. No alguien rota. No alguien vencida. Solo alguien que había tenido que detener su camino durante demasiado tiempo. Y ahora volvía a caminar. Encontraron un nuevo piso en un barrio tranquilo de Madrid. 3 habitaciones. Un pequeño balcón. Un parque cerca. Y, lo más importante según Clara. Una ventana perfecta. La niña inspeccionó toda la casa el primer día como si fuera una arquitecta. Entró en cada habitación. Miró cada esquina. Comprobó la luz. Finalmente se detuvo frente a la ventana de la cocina. ¿Esta? Inés sonrió. ¿Esta qué? Aquí tiene que ir el romero. Mateo cruzó los brazos. ¿Por qué? Clara lo miró como si la respuesta fuera demasiado evidente. Porque aquí está feliz. Nadie discutió. El romero se quedó allí. Y por primera vez en años, Inés también. Sin maletas preparadas. Sin mirar la puerta. Sin pensar en cuál sería el próximo lugar. Rodrigo Beltrán cumplió. En menos de 48 horas, toda la estructura que había construido empezó a desaparecer. Contactos cerrados. Información eliminada. Personas alejándose. Pero al final no fue Mateo quien destruyó a Rodrigo. Fue su propia ambición. La investigación que ya existía sobre sus movimientos financieros siguió adelante. Y meses después, el hombre que durante años creyó controlar todas las piezas perdió lo único que realmente quería conservar. Su poder.
Mateo pudo haber hecho más. Años atrás lo habría hecho. Pero algo había cambiado. Una niña de 6 años le había enseñado una verdad que nadie más pudo enseñarle. Algunas veces cargar con la rabia es como llevar una piedra pensando que se la estás lanzando a otra persona. Pero eres tú quien la sostiene todo el tiempo. Y él ya no quería cargarla. Ahora tenía domingos. Algo tan sencillo. Y tan extraño para alguien como él. Todos los domingos iba a comer a casa de Inés y Clara. Nunca llegaba con las manos vacías. Siempre llevaba algo de una pastelería diferente. Porque Clara había decidido convertirse en la jueza oficial de los postres. Se tomaba su trabajo muy en serio. El de chocolate de la semana pasada era mejor, dijo una tarde. Mateo miró el pastel. ¿Cuánto mejor? Clara pensó. Mucho. Eres una crítica muy dura. Alguien tiene que hacerlo. Inés empezó a reír desde la cocina. Y Mateo se quedó escuchando. Ese sonido. Durante años había tenido dinero. Respeto. Influencia. Pero no tenía esto. Una casa donde alguien se reía sin miedo. Una niña que le decía la verdad sobre sus huevos quemados y sus malas elecciones de pasteles. Una hermana que ya no estaba escondida. Una tarde de mayo, Clara apareció con un nuevo dibujo. Como siempre, lo puso delante de Mateo esperando su evaluación. Este es importante. Mateo tomó la hoja. Había 3 personas. Una alta. Una mediana. Una pequeña. Las 3 tenían algo dibujado en el brazo izquierdo. Una rosa de los vientos. Con la aguja rota. Mateo se quedó en silencio. Nos la puse a todos, explicó Clara. ¿A todos? Ella asintió. Sí. Para que combinemos. Inés miraba desde el otro lado de la mesa. Tenía los ojos brillantes. ¿Y por qué tenemos que combinar? Clara respondió como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Porque somos una familia. Silencio. No un silencio triste. Un silencio de esos momentos donde las palabras sobran. Mateo miró el dibujo. 3 brújulas. 3 agujas rotas. Pero las 3 apuntando hacia casa. Y quizá de eso trataba todo desde el principio. No de Rodrigo. No de los 8 años. No de las mentiras ni de los secretos. Trataba de una niña con un abrigo rojo que vio un tatuaje en el brazo de un desconocido, y no vio peligro. Vio una conexión. Una niña que no tenía un plan. Que no sabía que estaba resolviendo una historia rota. Simplemente prestó atención. Y a veces eso es suficiente. Porque hay personas que pasan años perdidas. Personas que creen que ya es demasiado tarde para volver. Personas que piensan que algunos caminos se cierran para siempre. Hasta que alguien aparece. Dice las palabras correctas. Y les recuerda algo importante. Incluso una brújula rota puede encontrar el camino a casa.